Hola, bienvenidos a Josué Boleto y Soda en un videíto más. Y esta vez tenemos la reseña con spoilers de The Suicide Squad. Así que si te molestan los spoilers y si te interesa ver esta película, te invito a que vayas a ver la película y guardes este video en ver más tarde. Una vez que la veas, regreses inmediatamente a ver si compartes tu opinión. Y para todos los demás, bueno, quédense y espero que disfruten el video. La promoción decía de la retorcida mente de James Gunn. Pues vaya que tiene una mente retorcida este hombre. Bueno, vayan por sus palomitas que empezamos. Vaya que tiene una mente retorcida este hombre. Ver la película es toda una experiencia astral. Casi es un viaje astral. Es extraña la película. La describiría en general como una película bastante extraña. Incluso me cuesta hacer esta reseña de lo que opino, porque es bastante rara. O al menos eso es lo que yo sentí. Recuerden que obviamente esta reseña pues intentaré ser lo más parcial posible, pero obviamente cada opinión no puede tener parcialidad, ¿no? Obviamente es dependiendo de nuestros gustos, dependiendo de un montón de factores. Pero yo fui al cine con la intención de pasármela bien, con la intención de divertirme y olvidar las tonterías que había dicho James Gunn durante esta semana. Y bueno, voy a empezar a deshebrar esta peliculita. Lo primero, la escena inicial cuando están en avión, el helicóptero, no sé cómo describirlo, helicóptero militar, que están los primeros miembros de Suicide Squad, este primer equipo. Me pareció una escena bastante incómoda, Me pareció una escena bastante incómoda, con chistes muy tontos, y en general la película está repleta de chistes tontos. Pero esa escena creo que no fue la mejor para iniciar, ¿no? Bueno, no es una escena inicial como tal, pero es de las primeras escenas, ¿no? De las primeras escenas en las que te muestran a el escuadrón. Hay un primer chiste sobre un personaje que no sabe nadar, y ese chiste sí que me gustó. Hubo, ¿qué será? Menos de 10 chistes que sí me gustaron, y me gustaron mucho, la verdad, que sí me hicieron muy graciosos, pero la mayoría fueron chistes muy tontos, muy infantiles, ¿no? Como si fuéramos de secundaria, que están hablando puras tonterías, ¿no? Que te da risa ver a personas desnudas, ¿no? En el libro de biología, cosas así, ¿no? Chistes bastante raros, ¿no? Literalmente John Cena casi sale desnudo y eso es gracioso. Entonces esos chistes a mí no me gustan, no me funcionan, me parecen muy infantiles. Los chistes más construidos que hay durante la película son los que me gustan bastante, me parecen bastante graciosos. La película, bueno, es cierto, nosotros veíamos las reseñas y hablábamos de que era una película bastante violenta, ¿no? Que era violenta, que mucha violencia y tal, que aprovecha el R. Y en ese sentido, sí, es demasiado violenta, o sea, la violencia, desde el inicio queda muy clara, muy marcada. O sea, va a ser el camino, va a haber violencia, va a ser muy gráfico, desde el principio te lo marcan. Y se lo agradezco a James Gunn, porque ya tuvimos una película clasificación R con Harley, que era R para que fueras a ver la película. Así que esta es R, y es R realmente. De hecho es una de las películas más violentas que he visto, ¿no? De género de acción, porque la violencia y las cuestiones gráficas son demasiadas, es impresionante. Ese es un punto positivo, ¿no? Una manita arriba. Hay una cosa que me parece rara, porque no sabíamos si esto era una secuela o era un reinicio, ¿no? Porque decíamos, bueno, es que hay personajes del primer Suicide Squad, entonces puede ser una secuela, ¿no? Porque rescatan a Boomerang, rescatan a Rick Flag. Pues James Gunn se los carga. Es con spoilers, yo ya avisé. James Gunn se carga a los miembros del Escuadrón Suicida original. Entonces yo sentí como que explícitamente estabas haciendo esta limpia, ¿no? Así como, es un reboot, pero no es un reboot, porque tiene a los actores del pasado. Pues mira lo que hago con tus actores del pasado. Este es el nuevo
Escuadrón Suicida. Claro, se mantiene Harley, obviamente, aunque según James Gunn, Warner le dio la libertad de inclusive si quería matarla. Pero James Gunn no lo hizo, pero miembros del Escuadrón Suicida original mueren. ¿Quién se queda? Harley y Viola Davis, que es Amanda Waller, pero aún así, en una escena o en una parte de la película se la quitan del camino, que eso me parece muy raro, pero, o sea, bastante tintes de reboot, ¿no? Yo siento que algo así vamos a ver en Flashpoint, que vamos a decir, es que salen estos actores, sale el Batman de Ben Affleck y al final de la película, pero ¿qué ha pasado? Algo así, ¿no? Hay un detalle que se repite también bastante en la película, que son que usan letras, digamos, estas letras típicas que te explican cosas, ¿no? Te explican 3 años después, 3 días después, corto maltés y tal. Pero estas no son simplemente subtítulos de la película, sino son cosas dentro de la película, ¿no? Hay unas que se ven en un inodoro, otras que se ven con unas hojas en la isla y cositas así, incluso con sangre en el mar. Y eso me gustó mucho, ¿no? Eso me gustó mucho. Y al final sientes como que abusan de eso, ¿no? Porque lo vemos demasiado. Pero me gustó. Me parece algo interesante. Pensé que solo es la primera vez que se usó, que solo iba a usarse ahí. Pero no, fue algo recurrente. Y me pareció algo curioso. También el personaje de Bloodsport, de Idris Elba, que es prácticamente el protagonista. Este es el verdadero protagonista, ¿eh? No es el Escuadrón Suicida. Es Idris Elba y los demás. Sé mucho acompañando Harley Quinn, ¿no? Ahí tiene este rollo paternal con la chica, esta Ratcatcher, la de las ratas. Este recurso del padre y la hija se usó en el primer Suicide Squad con Will Smith. Se ha usado en varias películas del DCU, ¿no? Este recurso paternal lo tiene Aquaman también. Shazam, pues es una historia familiar. Pero sí, este recurso del padre y la hija se ha usado ya bastante, ¿no? Incluso Barry Allen también tiene esto, ¿no? Con su padre. Que sí, que yo sé que son personajes que pues tienen esta historia, pero ya lo sentí repetitivo. Sobre todo porque en el primer Suicide Squad el actor negro tiene esta trama con su hija. Aquí en The Suicide Squad no está Will Smith. En un principio se decía que Idris Elba iba a ser el recast de Will Smith. No lo fue, pero casi se siente, ¿no? Incluso las habilidades de su personaje no son muy diferentes a las del personaje de Will Smith. Así que está ese rollo por ahí, ¿no? Ahora también es algo muy raro cuando en la escena inicial están... Amanda Waller lleva a Idris Elba y a John Cena a conocer a los diferentes miembros que estarán en su equipo, y se van uniendo así a la plática, ¿no? Cuando ven a Ratcatcher, la que tiene a las ratas, se asustan mucho por las ratas. Pero una escena antes habías visto a King Shark, que por cierto aquí no le dicen King Shark. Y es como, ¿no te da miedo un tiburón que es un asesino? Porque te lo presentan como que si está ahí es porque es un hijo de puta, ¿no? Y es un hijo de puta. Y es un tiburón gigante. Y no te da miedo, pero una chica que tiene una rata, porque al principio se ve solo una rata, te da miedo. O sea, después dan este contexto, ¿no? Con el personaje de Selva, pero en general todos reaccionan así como, oh, ratas. Y pues si el tiburón no te preocupó, pero bueno, igual eso pues se puede justificar con lo que les digo del personaje de Idris Elba, pero me parece bastante raro, ¿no? Me gusta una frase que dice Ratcatcher de: si muero porque le aposté al amor, será una muerte digna. Hablando con King Shark, ¿no? Que se empiezan a establecer estas relaciones. Que obviamente sabemos, ¿no? Que al principio es un equipo que se odia entre sí y después se quieren. Al menos yo tenía esta perspectiva de la película, pero no. Hay muchas cosas en las que sorprende James Gunn con esta película, ¿no? Porque hay unos personajes que no se quieren durante toda la película y hasta el final. Y realmente no se quieren.
que lo vemos. Y Peacemaker me parece que hay ahí un mensaje sobre el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Porque en realidad hay mensajes políticos dentro de esta cinta, ¿no? Hay una crítica política. Y Peacemaker es claramente el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Que para hacer el bien, hace cualquier cosa, ¿no? Para traer la paz. Peacemaker, precisamente, pues su nombre lo dice, es capaz de hacer cualquier cosa y a cualquier costo. Y te ponen eso como alguien así sería bueno, sería malo. Te cuestionan incluso si Dios es bueno o es malo. Otra vez dentro del DCU. Otra cosa que me molestó, que el primer y segundo acto son demasiados cómicos, y la mayoría de protagonistas hombres son retratados como unos idiotas, ¿no? Creo que exceptuando Idris Elba, pero todos son como unos idiotas, como unos tontos. Y eso me molesta. En todas las películas de superhéroes, últimamente, la mayoría tienen que quedar como tontos. O sea, ya no puede haber un héroe o un villano que sea normal. No, tiene que ser un idiota, que no sepa hacer nada, ¿no? Como tenemos a Spider-Man, como tenemos a Venom, como tenemos a los personajes que acompañaban a Black Widow, que el Red Guardian y tal. Como tenemos a la mayoría de miembros aquí, al menos en los primeros 2 actos, ya en el tercero como que se redime algunos personajes y la película en sí. La película en sí se salva en el tercer acto si es que ustedes la quieren salvar. Pero sí, me molesta que todos tengan que ser muy estúpidos, ¿no? Que tengan que ser muy estúpidos. Después se molestan porque Eugenio Derbez quiere entrar al mundo de los superhéroes, cuando el mundo de los superhéroes es más cómico que las películas de Eugenio Derbez, por favor, ¿no? Ya ha tomado el rumbo de la comedia, así que me parece raro, ¿no? También otro detalle, hablando del primer Suicide Squad, cómo muere con esta película el Joker de Jared Leto. O sea, el Joker de Jared Leto no tiene ninguna importancia, es una pequeña referencia con Harley, pero ya, hasta ahí. O sea, a Harley no le impactó, no tiene ninguna consecuencia la relación que tuvo con el Joker. El Joker está muertísimo en el DCU, el Joker de Leto, ¿eh? Si no fuera por Snyder, no lo hubiéramos tenido este año, pero no lo vamos a tener en el futuro si no es con Snyder. Entonces está muertísimo el Joker de Leto. Otra cosa, es que estoy con mis notas aquí. Otra cosa que le tengo que aplaudir a James Gunn, porque así como estaba hablando de cosas negativas, también voy a hablar de cosas positivas. Recuperaron a Harley Quinn. Harley Quinn en Suicide Squad me había gustado. Me parece que es de las mejores cosas de la película. En Birds of Prey la odié. O sea, ya no quería que hablara más. Eso que tenía que estar hablando en voz en off me parecía fastidioso en exceso. Y aquí la recupera. Es una grandísima Harley Quinn. De hecho, tanto en atuendos como en personalidad, me parece que es la mejor versión de Harley Quinn. A mi opinión personal, es esa. Me parece que es la versión favorita de Harley Quinn. Es mi versión favorita de Harley Quinn. Y me gusta bastante. Así que muy bien por James Gunn. Después de ver esta película, sí tengo ganas de ver una película de Harley Quinn con James Gunn. La verdad, y no esperé que fuera a pasar eso, ¿no? Mejor que Birds of Prey sabía que iba a ser. Pero mi versión favorita, y tener tantas ganas de seguir viendo el personaje, no pensé que iba a pasar. Este corto maltese, ¿no? Es todas esas referencias políticas a los países con dictadores, en especial a uno, creo que hace referencia, ¿no? A uno que también es una bebida alcohólica, para decir así. No quiero meter en muchos temas políticos, pero muy, muy bien esa idea política, ¿no? Tiene ahí como 2 historias. La historia más realista, la que tienes que liberar a un pueblo de un dictador, ¿no? De un sucio dictador para traer la democracia. Una típica historia, muy bien, me gusta, ¿no? Me recuerda algunas cosas a Just Cause. Los que han jugado ese videojuego me entenderán. Y por otro lado, la versión superheroica, que es Starro, el Conquistador. Este es extraterrestre que se va a cargar a la Tierra si no te lo cargas tú. Ahí tiene esas 2 vertientes. Y una cosa es la escena de escape de Harley Quinn. Me parece
hablaba de que Harley Quinn me encanta en esa película. La escena de escape de Harley Quinn es brutal, la mejor escena de la película, creo yo. Es increíble esa escena, me gusta muchísimo. Y creo que Harley lo hace muy muy bien, ¿no? Cómo se libera, cómo la están torturando. También estos chistes que hace, eso sí me gustan. La mayoría de chistes que hace Harley Quinn sí me gustan, ¿no? Porque ya les dije que este personaje sí que me gustó. Cuando hace el ataque ese con las piernas, ¿quién no quisiera morir así, no? Una muerte digna, bien diría Ratcatcher. Bueno, me gustó mucho la escena de Harley. Creo que el toque R hace que se diferencie de Guardián de la Galaxia. Saben que mi mayor miedo sobre esta película es que se pareciera demasiado a Guardián de la Galaxia. Creo que se parece, obvio que se parece, pero el toque R sí la diferencia demasiado. El toque R, y James Gunn sí respetó lo que significa el Escuadrón Suicida, que es que mueran muchos personajes. Entonces ya es algo diferente a Guardianes de la Galaxia. Aunque por momentos, que son las escenas que más odié, por cierto, que aunque a mí sí me gustan Guardianes de la Galaxia, son las escenas que más odié. Cuando están todos platicando y todos haciendo un montón de chistes tontos, ahí sí que recuerda a Guardianes de la Galaxia. La pelea con de Peacemaker con Rick Flag, que por cierto, a eso es lo que me refiero, que los personajes no se terminan agradando y cayendo bien, ¿no? Peacemaker tiene una mentalidad y una ideología y la respeta hasta la muerte, porque sí, se muere Peacemaker. Va a tener serie, pero se muere y es John Cena y aún así lo mató James Gunn. Muy bien, ahí le aplaudo. Mató también a Rick Flag. Mató a Boomerang, o sea, se carga al Suicide Squad original. Pero bueno, esa escena de pelea me pareció fantástica, me pareció fantástica. Es casi mi escena favorita, me gusta más la de Harley Quinn, pero también esa escena me gustó muchísimo, ¿no? Toda esta, cuando se pone serio Peacemaker, porque toda esta escena, cuando vea al personaje de Idris Elba, Bloodsport, se mantiene serio el personaje de John Cena y te la crees, ¿no? Aparte como es muy musculoso, o sea, dices, este hijo de perra sí se va a cargar a los demás del Suicide Squad. Y me gustó mucho esa parte de Peacemaker, no la parte que es un fortachón súper tonto, ¿no? No, esta parte seria creo que lo hizo muy bien John Cena. En general creo que es una muy buena película de acción. O sea, si a ti te gustan las películas de acción, si a un conocido le gustan las películas de acción y quieren ir a ver esta, creo que esta película le va a encantar, porque la acción es muy buena, tiene escenas muy buenas, es ligera. A veces sí se hace algo larga la película, no es tan larga en realidad, pero como el primer y el segundo acto no me gustaron mucho. O sea, ya cuando llegas al tercero, que sí es bueno, es muy bueno, pero ya llegas un poco cansado de la película, ¿no? Así que por ese lado, ¿no? Le aplaudo las muertes sorpresas, como ya dije. Obviamente había muchos personajes y actores que dije, estos no van a morir ni de pedo, y murieron. Así que me gusta, es un buen tercer acto. Nada más que la cuestión de Starro, me gustó, pero, o sea, el personaje que es todo tan increíble y los mismos problemas de DC, ¿no? Pasa todo este desastre y no aparece ningún superhéroe de DC, ¿no? Otra vez, el problema que tuvo Suicide Squad, donde Enchantress hacía algo tan gigante y ninguno de los personajes de la Liga de la Justicia se hacían presentes, pasa aquí, ¿no? Otra vez es un problema extraterrestre súper gigante que creo que estuvo bien, pero no creo que sea algo que le quede tanto al Escuadrón Suicida. Y luego Starro, o sea, es súper poderoso, súper increíble, pero en cuanto al Escuadrón se ponen las pilas, le dura muy poquito al Escuadrón Starro, lo matan muy fácil, ¿no? Como si fuera un personaje de videojuego, ¿no? Es gigante, hay que darle en el ojo, ¿no? Si fuera un videojuego sabrías que hay que darle en el ojo. Y pues así también pasa en esta película. Y bueno, yo creo que mi nota para esta película sería un 6.5, 7. Si soy un 7, vamos a dejarle un 7. ¿Por qué? Porque me gusta Harley Quinn, me gusta la acción, algunas cosas sí me parecen chistosas. Más o menos me gustó la participación de Starro. Me gusta Peacemaker también. ¿Qué no me gustó?
casi no me interesó el personaje de Bloodsport, aunque sea el protagonista, casi no me interesó, que creo que se le baja muchísimos puntos a la película. Está llena de chistes tontos, porque está llena de chistes tontos. Se cargan al Suicide Squad original, el Suicide Squad de David Ayer. Así que por ahí... y pues ya, no tengo mucho que decir. Del soundtrack no se destaca. La clasificación R se aprovechó. Así que yo creo que un 7. Ya más de 7 me parecería darle demasiado a esta película, porque los dos primeros actos para mí fallan. Incluso creo que estoy siendo bastante bondadoso con un 7. Y bueno, si a ti te gustó este video, te invito a que dejes tu like, que te suscribas y actives la campanita para que tengas informado de todo lo que tiene que ver con DC, todo lo que tiene que ver con reseñas de películas geeks. Las tendrás en este canal. También me puedes seguir en mis redes sociales para comentar ahí de la película. ¿Tú ya la viste? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Pues puedes comentarlo ahí en mis redes sociales, que el link está en la descripción. También puedes, para apoyar este canal, unirte con el link que está en la descripción desde 19 pesitos. Y en el chat, en la caja de comentarios, estaré leyendo todas sus opiniones. Adiós.